tal y como la siento, y especialmente en momentos como este, que no solo me encuentro en casa, por estar en Zaragoza, sino que me encuentro con amigos. Algunos amigos a los que hace, por cierto, bastante tiempo que no veía, algunos amigos a los que quizá la última vez que vi fue en algún meeting del Partido Aragonés, y bueno, pues algunos amigos a los que he echado de menos durante un tiempo, pero la vuelta de Londres fue una locura. Parece que han cambiado muchas cosas y a la vez no ha cambiado nada, porque si algo quiero que os llevéis hoy por delante es que sigo siendo la misma, que estuvo en nuestros municipios, que acudí a los sitios con todo el cariño del mundo y que os dijo también entonces lo que sentía. Así que muchas gracias, Javier, por las palabras, muchas gracias a todo el comité comarcal por haberme querido dar este premio. Me habría gustado haber venido el año pasado, pero os podéis imaginar que el año pasado era todavía más loco que este, si cabe. Y es verdad que ahora, bueno, recorro no sé si el mundo, pero muchos sitios, hablando con mucha gente de diferente tipo, de diferentes ideas, de diferentes culturas y formas de pensar, pero el mensaje siempre termina siendo el mismo. Hablabas de que doy charlas motivacionales y que soy espíritu positivo. Hay una cosa que además he hecho y que es, en el fondo, de lo que más orgullosa me siento. He puesto de moda la rasmia aragonesa. ¡Ay, tú! Nadie me diga ahora mismo de qué significa la rasmia aragonesa. Ha salido en una anuncio de televisión. Y eso es porque lo llevo dentro, porque si hay algo que soy, y lo digo pues en casi todas las conferencias que doy, es que evidentemente soy madre, eso es lo más importante, soy mujer, pero soy aragonesa, eso siempre va conmigo, y me da igual si es el cachirulo, si es la Virgen del Pilar, si es la bandera de Aragón, pero desde luego todo eso siempre viene conmigo. Y viene conmigo también el recuerdo, y el recuerdo de efectivamente lo que he hecho en este partido, lo que he podido o intentado aportar y lo que me ha aportado a mí. Y en este momento me quiero acordar que además estuviste presente cuando en el Parlamento griego, en Atenas, se escuchó María Teresa Perales Aragonia Party, en septiembre del año 2004. O sea que hasta allí se escuchó el nombre de nuestro partido. Bueno, que muchísimas gracias, de verdad, que lo recibo con todo el cariño del mundo y con muchísima ilusión. A comer.